Abrimos nuestras Biblias a Juan capítulo 5, continuando con nuestro estudio del libro de Juan. Ha sido un capítulo muy interesante porque hemos aprendido mucho acerca de Jesucristo, su poder y también quién es Él. Y aquí vamos a continuar en el estudio que nos va a enseñar aún más acerca de lo que es Jesucristo. Vamos a empezar con el versículo 31. Dice así la palabra de Dios: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y dice que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y le dio testimonio de la verdad, pero yo no recibí testimonio del hombre alguno, más digo esto para que vosotros sois salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros que hicisteis regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplirse, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morado en vosotros, porque a quien envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibió, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no recibís si otro viniera en su propio nombre, que recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa. Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis en Moisés, no creéis en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, que tu Espíritu nos hable a cada uno, que podamos entender las Escrituras y por qué las tenemos, especialmente porque damos gracias porque a través de ella entendemos más el amor que tienes para nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta noche. Te pido que nos dé sabiduría en todo lo que hagamos y que también lo que hagamos sea para tu honor y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de la historia humana, culturas civilizadas han mantenido orden al crear leyes y enforzándolos a través de sistemas de cortes judiciales. Curioso dato, no sé si ustedes saben, pero Costa Rica es en el mundo el país que tiene más leyes que cualquier otro país en el mundo. No es que lo cumplimos todos, pero hay muchas leyes aquí en Costa Rica. El sistema judicial varía en uno u otro, pero el propósito es básicamente la misma: descubrir la verdad de cada caso. Es el propósito de un juicio, debe tener todos los datos, toda la información para ya llegar a la verdad. Aunque Jesús no había sido llevado a la corte, sí está en juicio por los oficiales del templo, como hemos visto después que Él sanó al hombre que había estado por varios años paralítico, no se podía mover. Después de eso, Él lo sana en el día de reposo, y después que Él lo sana en el día de reposo, vienen todos los ataques acerca de esos oficiales que vienen a atacarlo a Él porque Él ha hecho algo que a ellos no les gusta.
En la confrontación inicial, los oficiales añadieron a la lista de acusaciones hacia Jesús. Jesús inmediatamente acepta la responsabilidad de quebrantar la tradición y añade a su igualdad con Dios. O sea, él no solo dice, sí, yo lo he hecho, pero al mismo tiempo también quiero que sepan yo soy igual a Dios. Eso fue en versículos 17 y 18. Juan presenta un diálogo entre Jesús y los oficiales que resume y no en orden cronológico. Pero este diálogo es muy interesante que vamos a ver una noche, y por cierto lo he puesto el título para una noche, es Testigos de la Defensa, o sea, los testigos que tiene Jesús. Ahora, cuando vemos toda esta confrontación, vemos algo muy interesante porque Juan presenta el diálogo entre Jesús y los oficiales y la integración entre Jesús y los oficiales religiosos que ocurre en varios días y semanas. En versículo 18, por ejemplo, quiero solo que vemos eso rápido. Versículo 18, cuando él está hablando ahí, dice que, pero estos los judíos aún más preocuparon que matarle. Esa palabra preocuparon, gracias, no puedo hablar hoy en español, sigo con ese mal. Procuraron, esa palabra, ese verbo es imperfecto. En el idioma griego se usa para describir algo que continúa pasando. En otras palabras, esos oficiales, ellos buscando y querían matarlo. No era solo esa primera vez, había ya muchas ocasiones que ellos habían tenido esa confrontación con él, que ellos querían matarlo, querían ya eliminarlo. Primero, en este caso era porque había quebrantado el día de reposo. Segundo, porque él decía que Dios era su padre. Y el tercero, porque él decía que era igual a Dios. La tentación creció y los llevó hacia un juicio falso, en donde los oficiales de la corte, o sea, los oficiales del templo, eran los jueces y el público iba a ser el jurado. Entonces ellos están presentando ese caso contra él, están en contra de lo que él está diciendo. Jesús superó su desafío con declarar la verdad en forma de 6 afirmaciones audaces de su edad, y eso es lo que habíamos hablado la semana pasada. Él dio 6 declaraciones que están diciendo yo soy. En este caso está hablando que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Que curiosamente hablamos de eso, que también Él estaba usando tercera persona cuando estaba dando esas afirmaciones. Después en versículo 30 Él cambia y es donde entramos a la parte donde vamos a estudiar hoy, en la cual Él ahora cambia de tercera persona a primera persona, donde Él dice yo. O sea, la persona que estoy hablando en tercera soy yo. Y ahora vamos a entrar a una parte muy interesante porque es en la parte donde Él da testigos de quién es Él. Ahora que estamos estableciendo la premisa, el Señor empieza a llamar testigos para apoyar a su afirmación. Y estos son los testigos que vamos a hablar hoy en la noche. Primero, Dios el Padre, Juan el Bautista, Jesús, o sea, las señales que Él hace, las Escrituras y Moisés. Ahora, ¿por qué doy eso? Porque si usted ve en versículo 31, dice ahí, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús abre su caso citando uno de los principios de la corte judía que venía de las leyes de Moisés. ¿Cuáles eran esos? Bueno, tenemos que ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. En otras palabras, si solo hay un testigo, es la palabra del testigo y la persona acusada, entonces se cancelan, se puede decir de esa forma. O en capítulo 19 de Deuteronomio también, versículo 15 dice, no se tomará en cuenta no se dará cuenta a un solo testigo contra en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendría la acusación. Tendrían que tener 2 o 3 testigos. Jesús dice, yo no puedo dar testigo, usted no me van a aceptar ese testigo, como yo persona diciéndolo. Entonces Él va a presentar, y es lo que vamos a ver aquí, 5 testigos en la cual esos 5 testigos van a afirmar quién es Él.
Él ya dijo quién era, por qué lo había hecho. O sea, él quebranta el día sábado, pero dice, ya, hasta mi padre trabaja el día sábado. Entonces, ¿por qué ustedes están teniendo tanto problema? Entonces, él ahora va a dar los testigos. Entonces, vamos a ver cómo él abre su testimonio. El testimonio de acusado es inválido si no hay que lo soporta, y los testimonios que tienen que ser testimonios fiables. Además, el testimonio tiene que venir de más de un testigo, como acabamos de decir. Entonces, las cortes judías aceptaban el testimonio corroborado por el caso con muchos testigos. Entonces, vamos con el primer testigo, ¿quién es? Dios el Padre. Y vamos a ver dos partes de este pasaje, versículos 32 y después versículos 37 y 38. Dice 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé quién el testimonio, y sé quién el testimonio que da de mí es verdadero. Y después versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morada en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. El uso de esta palabra, otro, al empezar en el versículo 32, es lo que está indicando es que hay otro de la misma clase, otra persona igual a él. Sin negar completa unidad o identidad con el Padre, Jesús trata el testimonio del Padre como una identidad. Lo curioso es si los acusados se objetan a este testimonio que él está dando, estarían admitiendo que él y el Padre en verdad son uno. Entonces, si ellos se objetan a ese testigo que él está dando, si no lo hacen, es curioso, al no objetar a lo que él está dando como testimonio, sus acusadores tendrían que recibir el testimonio independiente de Todopoderoso como evidencia. En otras palabras, lo que quiere decir es que tenían que, si ellos estaban de acuerdo, que está bien, que es un testigo, en una forma, ellos tienen que tener mucho cuidado, porque si están en contra, están diciendo que ellos son iguales, pero si son uno, o sea, si Dios es quien es, entonces ellos tienen que aceptar el testimonio de Dios como un testigo. Entonces es muy curioso como él les trata y les enseña, pero al mismo tiempo, hermanos, es lo bonito porque él lo que está haciendo es usando la misma sabiduría, porque es todopoderoso. Él sabe lo que él está diciendo. Entonces era importante que sus acusadores, si ellos objetaban, estarían admitiendo que él y el Padre son uno. Pero si ellos al no objetar, entonces ellos dicen que Dios es la persona, vamos a aceptarlo. Entonces al aceptarlo, entonces ellos están diciendo, si Dios dice quién es, tiene que aceptarlo. No solo eso, si Dios se refiere a más de 9 siglos de profecía que se cumplieron, pónganse a pensar. Al aceptar a Dios quién es, sabemos que Dios desde el principio ha preparado la venida de Cristo. No solo eso, la misma Biblia lo dice en Isaías 7:14, Daniel 9:25, y hay otros muchos pasajes que podemos buscar donde la preparación de la venida de Cristo. Si lo ponemos en esa forma, pensando humanamente, él cumplió, o sea, Jesús cumplió con la profecía detallada en el cual, como hombre, humanamente hablando, él no tenía control de la manera, la hora o el lugar donde iban a nacer. Porque Dios era el que estableció todo eso. ¿Me entienden? Entonces ellos tienen que aceptar que no solo Dios es el testigo, pero vea todo lo que ha hecho para este testigo. Sus jueces y jurado inclinan a los escritos de los hombres que habían dedicado los escribas, hombres que habían dedicado sus vidas para preservar las escrituras y que eran expertos en la interpretación y la aplicación. Los fariseos dedicaban sus vidas a la meticulosa obediencia de la ley, creyendo que la purificación moral de Israel acercaría la venida de Jesús. Entonces sabemos que los escritas eran personas que ellos preservaban las escrituras, las estudiaban, sabían la interpretación. Los fariseos eran los que hacían con detalles toda la obediencia de la ley, sabiendo si Israel, o creyendo que si Israel seguía ese rumbo, pronto vendría el Mesías.
Desafortunadamente, como muchas personas religiosas, estos hombres conservaban y transmitían verdades diariamente, pero fallaban en vivirlos. Las mismas palabras, las mismas cosas que ellos estaban siguiendo, ellos más bien estaban fallando en eso. Porque a ellos les gustaba, y como hemos hablado, cuando una persona llega a ser un legalista, va a tratar de decir a todo el mundo cómo vivir su vida. Pero el problema con el legalismo es difícil cumplir con todas las leyes, con todas las reglas. Pero lo curioso que lo que quiero señalarles es que este primer testigo, que es Dios, el Padre, Él da testimonio de toda la historia de la venida de este Cristo y que venía. Y los escribas sabían, y los fariseos sabían, pero no querían aceptar lo que estaba pasando. Segunda cosa, o segundo testigo, versículo 33 a 35, encontramos aquí a Juan. Juan, el Bautista, dice aquí: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros queristeis regocijados por un tiempo en su luz. Anteriormente sabemos que los líderes, ya habíamos estudiado eso, fueron a Juan el Bautista porque su ministerio había llegado a un punto donde había traído tanta gente porque pensaban que tal vez este era el Mesías. Pero ellos sabían que su impacto profundo fue profundo para que muchos en duda sabían que era un gran profeta genuino de Dios. O sea, lo que él hacía hecho, lo que él estaba diciendo, había llegado al punto donde la gente creía que sí, este es un verdadero profeta. Pero la emoción que ellos tenían fue vivida muy corta, porque Juan solo estuvo por un tiempo haciendo lo que él tenía que hacer. ¿Por qué fue eso? Porque él solo era la lámpara, como hemos hablado antes, no era la luz, él es solo la lámpara. Él era el que venía adelante anunciando, pero no es el Cristo. Juan cumplió con su misión al presentar el Mesías. Después de eso, él se retira. Él venía anunciando, él venía a anunciar que este es el Mesías, el que ustedes están esperando. Pero Jesús no era el Mesías que Israel esperaba. Él vino a establecer un reino diferente, uno que no tendría un ejército para derrocar a Roma, conquistar el mundo o llevar a Israel a la era dorada de poder y prosperidad, por lo menos no en este momento. El verdadero Mesías, opuesto al Mesías con expectativas egoístas que ellos estaban buscando, sino él vino a conquistar corazones. En otras palabras, Jesús vino a cambiar esos corazones duros para que fueran sensibles al Evangelio. Ese fue el propósito de este Jesús, no el que ellos estaban buscando. Entonces ellos buscaron, creyeron, pero Juan más bien estaba diciendo, como él alumbraba, era luz, pero no era luz, era lámpara. La luz es el que anunció que venía. Número 3. Las señales, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mientras Juan era un testimonio poderoso y la voz auténtica para Dios, él nunca hizo señales, porque no era su responsabilidad. Él era el mensajero que traía el mensaje de la venida del Mesías. Esos milagros no establecen la deidad por sí, lo que hizo Jesús, pero los milagros han sido aceptados como una estampilla de aprobación de Dios sobre el mensaje que hizo el milagro. Las señales de Jesús autenticaban su mensaje: yo soy igual con el Padre. Además, los milagros eran constantes del carácter y planes de Dios. En otras palabras, los milagros o señales que hizo Jesús los hacía porque era señal de que los hacía en el nombre de Dios.
Igual como las personas que vinieron antes, que hicieron señales o hicieron milagros, siempre ellos no lo habían hecho con aprobación de ¿quién? De Dios. Entonces, este es un testimonio porque ellos lo creían. Si usted hace señales es porque usted es enviado de Dios. Entonces, las señales y los milagros es otro testimonio de que este Jesús es quien dice quién es. ¿Me voy a entender? Ok, es que están así como todos serios. Yo sé que voy tal vez un poquito rápido, pero es interesante ver que las mismas señales señalan quién es Él, quién es Jesús y lo que Él estaba haciendo. Y interesantemente sabemos que cada vez que Él hacía eso, siempre daba los milagros, Él siempre daba gracias a quién, a Dios, porque estaba como algo que la estampilla de aprobación de quién Él estaba haciendo y lo que estaba haciendo. Porque Jesús vino, una de las razones que Él vino aquí era en obediencia de quién, del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Número 4. Las Escrituras. Dice ahí en versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quisieres venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibió, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros vinieran en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esa palabra en versículo 39, escudriñar, se puede traducir como un mandato o una declaración que él está diciendo o escudriña las Escrituras o una declaración. Yo creo que Jesús lo que está dando una declaración a ellos para que investiguen las Escrituras para que puedan llegar a lo que es la vida eterna. ¿Por qué digo eso? Bueno, Él es el que hace esta declaración con dos propósitos. Número 1, Jesús los reta a verdaderamente y honestamente estudiar las Escrituras porque llegarán a la conclusión que sin duda Él es el Hijo de Dios. Pero a veces su orgullo les impedía estudiar la palabra de Dios como ellos tenían que estudiarla. Es como hoy en día, hay gente que son tal vez gente sabia, de mucho conocimiento, pero a veces buscan las cosas de Dios, leen la palabra de Dios y no lo leen como deben buscarlo, lo leen solo para comprobar que Dios no es. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios, la mejor forma de leerla es con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da entendimiento. Segundo, no solo eso, pero también el propósito estos practicantes de la religión buscaban la palabra de Dios por criterio por los que podían merecer su propia salvación y fallar en encontrar el verbo quien les prometió darles rectitud por gracia al creer. En otras palabras, ellos no buscaban lo que ellos querían buscar, no estaban buscando el verbo, no estaban buscando esas cosas. Ellos buscaban, como mencioné anteriormente, buscaban a un Mesías diferente, a uno que los iba a salvar, no por salvación del pecado, sino más bien salvación de lo que ellos estaban sufriendo con los romanos. Ellos leían las Escrituras como un medio de conocer a Dios, pero ellos hacían las leyes su Dios. Y es lo que vemos cuando encontramos que Jesús sana a este hombre. O sea, regreso a ese punto, hermanos. Ellos eran tan ciegos, había tanto egoísmo en sus vidas, que ver un hombre que había estado paralítico, no se puede ver por más de 30 y algo años, y es sanado. Ellos también preocupados, ¿por qué esto está sanando su cama, su lecho, en un día sabático que usted no puede hacer nada? Estaban más preocupados por las leyes que por la gracia que Dios mostró a este hombre. Eso es lo ciego que eran esos hombres. Estaban tan atados a la ley que no podían ni ver la razón que era. Y es triste cuando uno se pone a pensar. Jesús apoyó a sus acusadores primero al
constatar su motivo al de ellos. Él no buscaba aprobación del hombre, sino solo busca aprobación de Dios. Las autoridades religiosas diariamente sacrificaban su amor a Dios para la adoración, admiración de la gente. Dios solo hacía las cosas que Él hacía para aprobación de Dios. Jesús solo hacía solo para la aprobación de Dios. En cambio, esos hombres lo hacían para aprobación de la gente. ¿Qué la gente piensa de mí? Y es lo que ellos querían. Jesús señala lo absurdo que era la aceptación de maestros que habían hecho un nombre por sí mismo. O sea, vean esas personas que tienen por hacer esto y lo otro, vean los nombres que ellos han, sus doctorados, todas sus maestrías, sus estudios, vean, ellos sí son personas de autoridad, ellos sí vamos a escuchar. Y rechazaban al que de verdad merecía toda la honra y la gloria. Es lo que les estaba diciendo a ellos. Entonces es triste cuando vemos eso, porque no solo eso, ellos rechazaban al único que da gloria al Padre, y no por nombre. Número 5. Vamos un poco rápido, pero ya llevo 2 miércoles de hacerlo rápido, entonces no importa. Versículo 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusados delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, no creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés es el quinto. Hoy en la mañana estábamos hablando de que hoy en día, para poder en verdad dar el Evangelio y entender el Evangelio, usted tiene que entender el Antiguo Testamento. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, no lo aplica. Porque hay iglesias que dicen: no, el Antiguo Testamento ya no se predica. Pero hermanos, el Antiguo Testamento es el espejo que nos enseña de lo mal que andamos nosotros y que necesitamos un Salvador por los pecados que hay. Y no solo eso, Moisés mismo da testimonio. El quinto y último testigo es Moisés, el hombre alabado por los judíos como el padre fundador de la fe y el más grande de los profetas. Hoy en día se reconoce como Moisés como uno de los grandes hombres profetas. Hay monumentos en Israel que usted puede ir y ahí está Moisés, una de las personas más importantes. Solo la venida del gran profeta, el Mesías, sería más grande que Moisés. Ahora, cuando él está hablando de eso, ¿dónde está hablando? Bueno, vamos a Deuteronomio, si quieren vamos rápidamente ahí, para ir terminando. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, 15 al 19, dice así las palabras de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Herón, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta se levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondrá mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que yo no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, no le pediré cuenta. Entonces ahí él está hablando, él está diciendo, hablando de este Mesías, que él venía, y ese Mesías que el mismo Moisés estaba esperando. Ese es el otro testimonio o testigo. Además que eran los escritos de Moisés que los oficiales del templo habían cambiado en una religión de obras y se habían pervertido para convertirse en medio de rechazar al mismo Cristo. Porque ellos habían agarrado todo lo que había dicho Moisés y lo habían convertido en leyes que ellos querían que cada uno estuviera. Y se habían olvidado las cosas más importantes que estaban ahí. Recuerden que Jesús fue el supuesto
violador de la ley de Moisés que los trajo a este punto. Todo lo que hemos hablado es porque este Jesús usa como último testigo. Ustedes me acusan de algo que fue dado por Moisés, pero el mismo Moisés estaba esperándome a mí, porque sabía que yo era más grande. Moisés nunca deseó que la ley fuera un fin por sí mismo. La ley no puede ser el medio de justicia por sí misma, porque nadie puede cumplir con la ley perfectamente. Nadie puede cumplirlo. La palabra de Dios lo dice. ¿Quién puede cumplir con la ley perfectamente? La ley solo puede acusar, no puede justificar. Lo contrario, Moisés predijo el fracaso de los israelitas y la promesa de su Salvador para guiarles si no escucharan sus palabras. Si ellos no escucharan al Salvador, él mismo le estaba diciendo, van a tener fracaso si usted no escucha las palabras del Salvador. ¿Cómo podemos encontrar una aplicación a todo esto? Yo creo que, primero que todo, Jesús nos ha dado 5 razones por qué creer en Él, como el Hijo de Dios. Y no solo eso nos da 6 razones, sino más eso nos ha dado 6 autoridades que son de respeto, que dan testimonio de quién es Él. En la vida encontramos personas que tratarán de, curiosamente, hacer de Cristo, o tendrán curiosidad acerca de Cristo, y tendrán preguntas que nos pueden dar la oportunidad de guiarlos. En otras palabras, hay otros que van a preguntarnos acerca de este Jesucristo. Igual como estos fariseos dudaban y estaban acusando a este Jesús, igual habrá personas que igual van a venir a nosotros con dudas de a ver quién es este Jesús que nosotros estamos alabando y glorificando. Por eso nos dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que me encanta de ver lo que hizo Jesús es que Él les dio razón. Él les dio respuesta. Sabiamente Él explicó todo lo que Él tenía que explicar. Claro, Él era una de las personas más sabias que hubo sobre la tierra. Pero al mismo tiempo es una lección para nosotros que debemos estar también preparados para dar una respuesta. Habrá gente que van a hacerlo para tratar de hacer maldad hacia nosotros. A mí me ha pasado, y me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado, donde hay gente que solo quiere hacer preguntas solo porque no creen lo que usted cree, pero solo quieren ponerlo a usted en ridículo. Recuerdo una vez un hombre que yo trabajé con muchos años, trabajé un año con él en la tienda de Sears. Algunos de ustedes saben cuál es la tienda de Sears, otros no saben ni qué es Sears. Pero yo trabajé en la tienda de Sears en los Estados y recuerdo que había un señor, yo por muchos años, por un año estuve trabajando con él y todo, me fui y después regresé para visitar todos que había con quien yo trabajaba, mis compañeros, y él venía un poco diferente. Y una de las cosas que me dijo a mí, dice, ¿verdad que usted es un cristiano? Porque él sabía mi testimonio ahí en el lugar. Y dice, ahora yo soy musulmán. Y dice, ¿y sabe qué? Yo soy musulmán porque ahí solo hay un libro, el Corán. En cambio ustedes, los cristianos, tienen tantas traducciones de la Biblia que ni saben cuál es la que quieren tener. Y nosotros solo tenemos una. Y ustedes a veces se pelean cuál traducción, esta, la otra, cuál es el mejor y todo. Y le sí, tal vez no había dicho eso. Pero cuando el diablo está a su lado, claro, solo necesita un libro. Pero cuando el diablo está contra, le va a tratar de destruir lo que usted tiene. Gente va a venir y a veces nos va a decir, pero cuando y yo lo dije, no traté de hacerlo de una forma para pelear con él, pero sí era para afirmarle por lo que yo creía. Pero hermanos, va a haber gente que va a venir y nos va a hacer preguntas. Hay que tener una respuesta. A veces vamos a tener respuesta, a veces no la vamos a tener. Cuando no la tenemos, yo siempre he aprendido, yo le digo a la gente, no tengo respuesta, deme chance, yo te doy la respuesta. Pero eso sí, hay que darle respuesta.
Y la otra cosa que yo he aprendido, cuando hay que dar una respuesta y no sabemos cómo dar una respuesta, ore al Señor, pídele al Espíritu Santo que le dé respuesta. Pero hemos visto aquí algo muy interesante al ver este pasaje, de cómo Jesús fue acusado después de haber hecho algo grande. Fue acusado y fue la oportunidad para él decirles quién era. Yo soy hijo del Dios, mi Padre. Y los dos somos lo mismo. Y da todas las razones por quién Él es Él. Y después dice, y no solo eso, aquí están mis razones. Y yo no puedo dar testimonio por mí mismo porque usted no va a aceptarlo. Pero aquí están mis 5 testigos. Y esos 5 testigos dan testimonio. Hermano, la gente va a preguntarnos, van a preguntar quién soy yo, quién son ustedes, y en verdad somos hijos de Dios. Bueno, yo digo una cosa, aquí tengo yo un testigo, su palabra, y tengo un testigo que es mi Padre Celestial. Pero hay que saber cómo usarlo. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta noche. Damos gracias por tu palabra y damos gracias por este relato tan hermoso que tu Hijo da, en la cual es confrontado a estos oficiales del templo que querían matarlo. Pero más bien Él les da tu palabra, les dice la verdad. Y después Él da testigos de quién es Él. Yo doy gracias que nosotros tenemos testigos también de ser llamado tu Hijo también. Tenemos tu palabra que nos enseña que si nosotros hemos creído en tu Hijo como Señor y Salvador, que tú nos vas a salvar. Y no solo eso, después que hemos aceptado a tu Hijo como Señor, pasamos a ser a tu familia. Y tú pasas a ser nuestro Padre. Qué hermoso saber que nosotros, como tus hijos, podemos vivir una vida en la cual vamos a tener orgullo de saber quiénes somos y saber que tu palabra es testigo de quiénes somos. Te pido, Señor, que nosotros podamos en verdad cada día al estudiar tu palabra entenderlo más y entender también lo que tú eres para nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.